Gracias, hermano Omar. Les pido por favor que abran sus Biblias, donde tuvimos la lectura en el libro de los Hechos. Ya tenemos mucho tiempo estudiando Hechos y estamos a punto, muy cerca ya de terminar el estudio de todo el libro. Nada más después de terminar hoy, estaremos a un capítulo y algunos cuantos versículos nada más para terminar. Entonces, como capítulo y medio es lo que nos falta para terminar de estudiar todo lo que viene siendo el libro de los Hechos. Lo que vamos a ver el día de hoy realmente no es extremadamente profundo, pero sí muy interesante y tiene una aplicación muy práctica para nosotros hoy. Entonces, si ustedes leen capítulo 27 y 28, realmente se trata en su mayoría del viaje de Pablo hacia Roma. Recuerden que Pablo había estado en prisiones ya por 2 años en Cesarea, buscando, tuvo varios juicios. En total fueron 4 juicios oficiales, uno en peritaje, que fue bajo Agripa II, y todavía le falta la sexta defensa de Pablo, que ya es cuando él está en Roma. Entonces, él acaba de tener esta quinta defensa ante Agripa y Berenice y toda la realeza romana que se encontraba ahí en la provincia de Judea, en la capital romana, Cesarea. Entonces acabamos de terminar de estudiar eso, la quinta defensa, y ahora ellos están a punto de tomar a Pablo y viajar con Pablo y un montón de otras personas, prisioneros y otros no prisioneros, para ir hasta Roma, porque recordemos que Pablo había, gracias hermano por la imagen, Pablo había apeló al César. Pablo había apelado al César y pues estaba esperando el tiempo que se le daba, para poder viajar hacia Roma, a ser sentenciado allá, o por lo menos puesto bajo juicio. Entonces, el 27 y 28, como lo mencioné, del libro de los Hechos, se basa mayormente en lo que viene siendo el viaje de Pablo, una aventura, verdaderamente una aventura que él se aventó siendo prisionero para ir a Roma. Dentro de este viaje o jornada que él tuvo, está el muy famoso naufragio. No lo vamos a ver el naufragio el día de hoy, pero lo veremos la semana que entra. Hoy nada más vamos a llegar hasta el versículo 12. Vamos a ir viendo los detalles del viaje. La semana próxima también vamos a no nada más ver lo del naufragio, si alcanzamos a verlo, pero vamos a ver también muchas palabras de lo que es de navegación, muchas palabras de navegación, muchas palabras marinas, ¿no?, que realmente son técnicas que nosotros que somos de ciudad pues desconocemos. Entonces vamos a ir estudiando también estas palabras náuticas que vienen aquí mencionados la semana próxima. El día de hoy nada más vamos a estudiar una sola palabra náutica, que es la palabra sotavento. Entonces eso es lo único que vamos a ver hoy en cuestión a navegación. Pero, como les dije, es un mensaje muy práctico para la iglesia también en cuestión a la aplicación. Pues vamos a empezar a estudiar este viaje de Pablo hacia Roma. Vamos a comenzar con una oración. Señor Padre, le damos gracias por su salvación ante todo. Le damos gracias, Señor, por esta su iglesia local y ciertamente por la iglesia universal, Señor, la cual es su cuerpo, sobre la cual usted ha puesto todas las cosas bajo sus pies, en Cristo Jesús. Gracias, Señor, le damos por lo que vamos a estudiar el día de hoy en cuestión a el inicio del viaje de Pablo de Cesarea a Roma. Gracias, Señor, porque en este estudio vamos a poder ver acerca de su divina providencia. Y no solamente acerca de su divina providencia, Señor, pero también vamos a ver lo difícil, lo dificultoso realmente que es llevar el Evangelio a otras partes del mundo. Y también nuestra responsabilidad como cristianos al ayudar a estos misioneros, pastores, predicadores, para que ellos puedan llevar e impartir el Evangelio hasta el rincón más
más pequeño, más recóndito del planeta. Gracias, Señor, por esta responsabilidad que nos ha dado acerca de misiones. Damos gracias, Señor, por todo, y que su Espíritu Santo, le pedimos, nos ayude a comprender lo que sus Escrituras tienen para nosotros hoy. En el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, comenzamos. Muy bien, ya mencioné todo eso. Ahora, en cuestión a lo que vamos a ver hoy, creemos por el contenido y el contexto y todo esto, que el año aproximado del viaje que Pablo toma para ir a Roma es aproximadamente el año 59 o 60 después de Cristo. Entonces, el año 59 o 60 después de Cristo, unos 30 y tantos, 34, 35 años después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ya había pasado algo de tiempo desde los eventos del Evangelio mismo, de la muerte, sepultura, resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver también algo muy interesante el día de hoy, la exactitud con la cual Lucas escribe el viaje. Él lo escribe con mucha diligencia, mucha exactitud. Y vamos a ver por qué. Ahora, como lo mencioné en la oración, el punto clave de todo lo que vamos a estudiar en el relato de hoy es la providencia de Dios y especialmente la perseveración que Dios ha preservado a Pablo para dar su testimonio a los romanos. La providencia de Dios es la idea principal dentro de lo que vamos a estudiar hoy. Otra idea también que nos es transmitida aquí, y también lo mencioné en la oración, es la realidad de lo dificultoso que es llevar el Evangelio a todos los confines de la tierra. Recordemos que en Hechos capítulo 9 y versículo 15, nuestro Señor Jesucristo le dijo a Pablo que Él iba a llevar el Evangelio ante reyes. Ya lo cumplió dando su testimonio de Evangelio al rey Agripa II. Ahora Él tiene que dar el Evangelio al César y va a dar esto ante Él. Por lo tanto, cumpliendo así el 9:15 del libro de los Hechos. Y ciertamente también esto cumple con la gran comisión, porque a partir de Roma se le empieza a abrir el mundo gentil el Evangelio. Aunque ya el mundo gentil ya había conocido del Evangelio por parte de la administración de Pablo como misionero a los gentiles. Él ya había ido a Éfeso, a Troas, a Listra, a Derbe. Ya lo vimos también en Antioquía y en muchos otros lados. Pero ahora es la primera vez que él llega a Roma. Ahora, tenemos que recordar también, en cuestión a Roma, no fue Pedro quien inició la iglesia de Roma. Esto es totalmente falso. Quien empezó la iglesia de Roma por extensión fue Pablo. Pablo había llevado a Cristo a personas como Priscila y Aquila. Y Priscila y Aquila, si ustedes recuerdan, ellos eran de Roma y eventualmente regresaron ellos a Roma. Y se cree que por medio de Priscila y Aquila fue que la iglesia de Roma fue establecida. Sin embargo, por tradición se dice que fue Pedro quien inició la iglesia en Roma. Esto es falso. Ni siquiera fue Pablo, porque para cuando Pablo llega a Roma, la iglesia ya estaba. Fue por extensión de Pablo, del ministerio de Pablo, que la iglesia de Roma realmente tuvo sus inicios. Pero vamos a continuar, hermanos. Ahora sí, nos vamos con el versículo 1. Hechos capítulo 27 y versículo 1. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, para ser específico Roma, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía de Augusta. Muy bien. Notemos algo interesante aquí. Dice en el versículo 1, habíamos.
viene en plural. Y el escritor del libro de los Hechos, Lucas, se está incluyendo en el viaje. Entonces, Lucas también fue navegante, o vamos a hacer, era parte de la tripulación que iba hacia Roma. Una cosa interesante es que ya no habíamos visto a Lucas mencionado desde el capítulo 21. Si nosotros, es más, vamos a regresar, capítulo 21, Hechos capítulo 21 y versículo 18. Esta fue la última mención de Lucas que tuvimos. Hechos 21, 18. Dice la palabra, y al día siguiente Pablo entró con nosotros, incluyendo obviamente a Lucas, a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos. Esta es la última mención de Lucas hasta este punto. Entonces, ¿dónde estaba Lucas desde el capítulo 21 hasta el capítulo 27? ¿Dónde se había encontrado? Estamos hablando de algunos cuantos años entre el 21 y el 27. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Dónde estaba Lucas todos estos años? Si nosotros recordamos, Lucas es un médico. Lucas es un doctor. Y sabemos por varios lugares en la Biblia que uno de los labores de médico de Lucas era ser el doctor de Pablo. Pablo no solamente era su hermano en Cristo, sino que también era su paciente. Recordemos que Pablo sufría de varios males físicos, el más notorio siendo su problema ocular. Entonces, Lucas, siendo hermano en Cristo, se cree que durante los 2 años, obviamente la Biblia no lo menciona, pero la mayoría de los comentaristas, los eruditos, los pastores, creemos que Lucas se encontraba viviendo en algún lugar en Cesarea y que él estuvo trabajando con Pablo mientras él estuvo encarcelado en Cesarea por 2 años. Porque si ustedes recuerdan, Félix lo había dejado ahí por ese tiempo porque no sabía qué hacer con él y ahí lo dejó. Entonces Pablo queda en Cesarea en el olvido realmente por 2 años encarcelado, y creemos que fue Lucas quien lo atendió en ese lugar. Y por lo tanto, de Cesarea parten para ir en un navío hacia este primer lugar que es, Sidón, me parece que es el primero que se marca. Muy bien. Entonces, del centurión Julio que se menciona aquí, no sabemos absolutamente nada de Julio. La historia no menciona a Julio, el centurión de la compañía de Augusta. Lo único que sabemos es lo que la Biblia nos dice, que es esta única mención. Entonces de Julio realmente no sabemos nada. Históricamente, sin embargo, sí se conoce bastante de lo que viene siendo la compañía de Augusta, o podemos decir el regimiento militar que se denominaba Augusta. Nosotros aquí en México tenemos los batallones o los regimientos por números, que el batallón 74, que tenemos aquí en La Mojonera. Entonces es por numeración que nosotros tenemos aquí mención de los diferentes regimientos militares. En aquellos años también había algunos que se mencionaban por número, como por ejemplo la muy conocida y muy famosa regimiento o legión número 9 de Roma, que es muy conocida. Entonces ellos también se manejaban por números, pero este regimiento se manejaba por el nombre de Augusta. Se sabe bastante de este regimiento, y durante los años de Agripa II, que lo acabamos de estudiar, este regimiento se encontraba resguardando lo que era la provincia de Judea. Entonces era obvio que, y muy natural y bien conocido, que de Judea, incluyendo Cesarea, que era la capital romana, que de ahí iban a zarpar. Muy bien, continuamos. Versículo 2. Y embarcándonos en una nave adrimetena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Una cosa que me llama mucho la atención es
ellos no estaban navegando en un navío bélico o militar. De hecho, se me hace algo extraño porque estamos hablando de un centurión con varios soldados, varios de tripulación y un montón de presos. Uno pensaría que ellos entonces navegarían en un barco militar, pero no era un barco militar. ¿Por qué no se fueron en un navío bélico o por parte de la armada de Roma? No sabemos, no se nos dice, pero ellos estuvieron en una embarcación de civiles. Ahora, este lugar que se menciona aquí, Adramitena, es una ciudad que se encontraba en Asia Menor, lo que hoy es conocido como el país de Turquía, y muy cercano a lo que es la ciudad de Troas. Ahí se encontraba esta ciudad que se llamaba Adramitena. Ahora, en cuestión a este navío era de buen tamaño, pero no era lo suficientemente grande. Y eso lo sabemos porque tuvieron que cambiar de navío. Tuvieron que buscar un barco más grande con el cual navegar. Entonces, esto nos indica que este barco era un barco de buen tamaño, pero no lo suficiente como para estar en mar abierto. No era suficientemente grande y por lo tanto ellos, desde que zarparon de Cesarea, empezaron a tener problemas con el mar. Una de las razones por la cual ellos empezaron a tener tantos problemas con viento es porque ellos decidieron salir en el otoño. Ellos no navegaron cuando las aguas estaban tranquilas, navegaron cuando las aguas estaban turbias, navegaron en el otoño. Y fueron varios meses que ellos estuvieron en el mar. De hecho, pasaron el invierno, y lo vamos a estudiar en unos momentos. Pasaron el invierno también buscando refugio en Creta. Entonces vamos a hablar todo de esto en un momento. Entonces, esta nave era muy pequeña y tuvieron que hacer un cambio. Pero ellos zarparon de Cesarea, dice el versículo 2, y navegaron un total de 150 kilómetros de Cesarea a Sidón. 150 kilómetros de Cesarea a Sidón. Un viaje algo corto. Dice la palabra de Dios que también Aristarco los acompañaba. No solamente Lucas, sino menciona Aristarco también. Aristarco, ustedes pueden verlo en muchos lugares de la Biblia, ya hemos estudiado de él en el pasado, entonces este es uno de los fieles acompañantes de Pablo. Aristarco es bastante conocido en las Escrituras. Recuerden que este es el mismo Aristarco que fue aprendido en Éfeso. Vamos a verlo rápidamente. Hechos capítulo 19 y versículo 29. 19-29 dice: y la ciudad se llenó de confusión. A una se lanzaron al teatro arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Entonces ahí vemos a Aristarco siendo mencionado como uno de los que fueron capturados en los problemas que hubo ahí en Éfeso. Este es el mismo también que acompañó a Pablo cuando él fue a llevar la ofrenda de amor a la iglesia de Jerusalén. Si ustedes recuerdan, Pablo había anteriormente, en sus primeros viajes a los gentiles, sus viajes misioneros, él había recaudado fondos de varias iglesias establecidas para poder darle una ofrenda de amor a la iglesia de Jerusalén, la cual estaba siendo perseguida, estaba en persecución y muchos sufriendo. Entonces este fue Aristarco que le ayudó a ser custodio del dinero para ir y llevárselo en físico a la iglesia de Jerusalén. Esto lo podemos ver en Hechos capítulo 20, vamos a regresarnos allá para que lo recuerden. Hechos capítulo 20 y versículo 4 dice la palabra: y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco, ahí está, y segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe, y Timoteo de Asia, Tíquico y Trófimo.
Entonces, él es este mismo. Y también es el mismo Aristarco que acompaña a Pablo durante su primer encarcelamiento en Roma. Si ustedes recuerdan, muchas personas se olvidan de eso. Pablo sí fue preso en Roma, eso lo sabemos. Sin embargo, muchos no comprenden que él posiblemente fue encarcelado en por lo menos 2 ocasiones, aunque muchos de nosotros, me incluyo, creemos que son 3 ocasiones en las cuales estuvo Pablo encarcelado en Roma. Entonces, Aristarco estuvo junto con Pablo durante su primer encarcelamiento. La Biblia es clara que él fue encarcelado 2 veces en Roma. La tercera, como les menciono, a muchos de nosotros, yo me incluyo, creemos que fue encarcelado en más de 2 ocasiones dentro de ese lugar. Pero Aristarco lo acompañó en su primer encarcelamiento. Eso lo podemos ver en Colosenses. Vamos rápidamente a Colosenses, capítulo 4 y versículo 10. Dice la palabra: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera vosotros, recibidle. Entonces, Aristarco acompañó a Pablo en sus prisiones. Es decir, que él fue prisionero también en Roma durante su primer encarcelamiento. No es de que Pablo haya sido encarcelado solo y que Aristarco estuviese ahí apoyándolo. No. Aristarco también era prisionero. Llegó a ser prisionero en Roma junto con Pablo. Muy bien, vamos a continuar. Versículo 3, Hechos 27:3. Al otro día llegamos a Sidón, y Julio, quien sabemos que es el centurión, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Qué interesante. Aparentemente, Pablo no era visto como cualquier prisionero y tenía el favor de este centurión. No sabemos por qué. Sin duda alguna, yo estoy seguro, y si usted es cristiano también, que de seguro Pablo le impartió el evangelio a Julio en más de alguna ocasión. Y por lo tanto creemos que tuvieron algún tipo de contacto más allá que solamente como prisionero y centurión, sino que realmente tuvieron algún tipo que Pablo tuvo algún tipo de influencia sobre el centurión y posiblemente entablaron algún tipo de amistad. Por lo tanto, el centurión Julio ayudó a Pablo y le dijo: ¿sabes qué? Mira, Pablo, vamos a llegar a Sidón, y cuando lleguemos a Sidón, yo sé que posiblemente tú tengas muchos amigos cristianos ahí en la zona. Tú puedes ir a buscarlos para que ellos te apoyen y te ayuden. Pues qué extraño, ¿no? Julio permite que un prisionero se vaya cuando llegan a Sidón para que éste busque ayuda dentro de los cristianos, dentro de los santos que se encontraban ahí en Sidón. Muy extraño. Esto es donde realmente nosotros tenemos que entender cuál es nuestra responsabilidad para con misioneros que están viajando. Nosotros recientemente acabamos de tener a la familia misionera que vino de la India, que es la familia Hendricks. Cuando ellos pasaron por México, fue la Iglesia de Cristo que les dio apoyo. Nuestra iglesia estuvo con ellos, les ayudamos. Ellos pasaron por aquí y nuestra responsabilidad era hospedarlos. Los hospedamos en un hotel. Posteriormente ellos se fueron a la ciudad de Arandas, Jalisco, y allá los apoyó la iglesia Primer Amor con el pastor Rolando. Y se quedaron allá 10 días. Posteriormente regresaron otra vez aquí a Guadalajara y nuevamente estuvieron con la iglesia, con nosotros. Un misionero que está viajando para impartir la palabra de Dios debe de tener la ayuda o el apoyo de sus hermanos en Cristo. En este caso, con Pablo, ellos le ayudaron. Lo más seguro es que le dieron provisiones para su viaje.
Entendamos que él estuvo, todo este tiempo, él ha estado como prisionero. Lo más seguro es que nada más llevaba la ropa que traía puesta. Si es que tenía algún tipo de ropa puesta. Harapos posiblemente, ya después de tanto tiempo encarcelado. Y fueron los santos de Sidón que lo apoyaron y le dieron amor, le dieron lo más seguro ropa, le dieron cobijas, le dieron, yo creo, alimentos para que él pudiera sustentarse en el viaje hacia Roma, sabiendo que Pablo estaba ahí como misionero para llevar la palabra de Dios a Roma y a todos los demás que lo escucharan. Es el deber de la iglesia apoyar misiones y pastores y hombres que nos enseñan de la palabra de Dios. Vamos a ver algunos versículos. Romanos capítulo 15. Vamos a leer el versículo 24 únicamente. Romanos 15, 24, dice la palabra de nuestro Señor: cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero verlos al pasar, fíjense, y ser encaminado allá. En el griego original, la palabra no dice encaminado, la palabra dice ayudado. ¿Okay? Entonces es, y ser ayudado allá por vosotros. O sea, Pablo está diciendo, cuando yo vaya hacia España, yo voy a pasar ahí por Roma, y yo quiero que ustedes me ayuden. Está exigiendo que los santos le ayuden, que los cristianos le ayuden para poder hacer su viaje hacia España. También lo podemos ver en Filipenses. Vamos rápidamente a Filipenses. Capítulo 4, y vamos a leer los versículos 16 al 18. Dice la palabra: pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Entonces ayudaban al misionero, apoyaban al hombre de Dios. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Entonces nosotros no damos porque decimos, ay, pobrecito del misionero, y por lástima te voy a dar un taco. No, no es eso. No damos al misionero en lástima, damos al misionero en gozo y en amor, porque es nuestro deber llevarlo a cabo. Porque este es fruto del verdadero creyente. Es por eso que nosotros apoyamos a misiones y a misioneros cuando van de paso. Porque eso muestra el fruto de la salvación del creyente. No damos en lástima, damos en amor hacia Cristo Jesús y en amor a los hombres de Dios que llevan el Evangelio. Porque esto es parte del fruto de la salvación. Bien, 18, Filipenses 4, 18. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. ¿Por qué? Porque la iglesia debe de dar en abundancia. No damos limosnas a los misioneros. Damos en abundancia. Déjenme decirles, yo estoy muy, muy feliz por lo que hizo nuestra iglesia con misiones este año pasado. Se le dieron a cada uno de nuestros misioneros 20,000 pesos. Esto es más de 1,000 pesos mensuales por cada uno de nuestros misioneros. El promedio que dan las iglesias hoy a misiones es de 300 pesos mensuales. Muy poco, 300 pesos mensuales es el promedio que se le da aquí en México a un misionero. 300 pesos mensuales por iglesia, en promedio. Esta iglesia da 3 veces más esa cantidad. La iglesia debe de dar en abundancia para que el misionero tenga abundancia.
Bien, continuamos con nuestra lectura. Versículo 4, Hechos 27, 4. Y haciéndonos a la vela desde ahí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. A Sotavento, este es el término náutico que vamos a tocar. Esto es, lo tuve que buscar en el diccionario, según el diccionario, es la parte opuesta a aquella de donde viene el viento. La parte opuesta a aquella de donde viene el viento. Ahora, lo que está implicando el versículo 4 es que ellos tuvieron que viajar del lado opuesto de Chipre. Si ustedes notan en el mapa, llegan a Sidón y de Sidón le dan la vuelta por la parte norte de Chipre, cuando lo normal hubiera sido ir por la parte sur. Pero ellos se fueron por la parte norte de Chipre, cambiando su curso, porque el viento venía del sur hacia el norte. Del suroeste hacia el norte iba el viento. Entonces ellos se fueron rodeando Chipre por la parte norte de la isla para poder ser protegidos del viento. Ellos estaban buscando que la isla misma quebrara ahí el viento, para que ellos pudieran navegar de una manera mucho más suave y no tuvieran que estar golpeados por el viento que venía del suroeste hacia el norte, hacia ellos. Entonces esa es la razón por la cual viajaron por la parte norte de Chipre. Versículos 5 y 6 de Hechos 27. Dice la palabra: habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia, y hallando ahí el centurión, es decir, Julio, una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Entonces aquí en Mira, donde ellos arribaron, podemos notar que ellos hicieron un cambio de barco, como ya lo había mencionado. El primer barco que ellos tenían era pequeño. Este barco era mucho más grande. También era un barco civil, no era un barco militar. Este barco, para ser específicos, como menciona la Biblia, viene de Alejandría. Y si usted sabe dónde está Alejandría, Alejandría se encuentra en África, muy pegado ahí a Egipto. Entonces, Egipto, obviamente, ellos eran famosos por sus granos, por el trigo, por los cereales que se producían en Egipto. Y al igual que hoy en día existe la importación y exportación de productos, ¿sí? Entonces nosotros exportamos aguacate, exportamos todo tipo de verduras y frutas de nuestro país hacia otras naciones, y nosotros importamos bienes también de otros lugares. Bueno, este barco al cual ellos subieron en Mira era un barco de importación, exportación de granos que venía de Egipto. Y obviamente lo sabemos porque menciona Alejandría, y sabemos que era un carguero de trigo, por lo que dice el capítulo 27, versículo 38. En el naufragio ellos tuvieron que tirar todo el cereal. Vamos a verlo. Hechos capítulo 27, versículo 38, dice: y ya satisfechos, aligeraron la nave, echando el trigo al mar. Entonces, esto claramente nos muestra que este buque carguero, buque de carga que salía del puerto de Alejandría, estaba lleno del producto de trigo que ellos iban a exportar para poder moverlo alrededor del Imperio Romano. Entonces, era un buque carguero. Y el primero que estaba en su barquito chiquito era una lanchita, o bueno, un barquito, no podemos decir lancha porque tenían 200 y tantos gentes en el navío, pero era un barco costero, no era realmente de la capacidad necesaria para poder mover a tantas personas en el mar abierto. Entonces claramente ellos hacen el cambio en los versículos 5 y 6 de navío.
Versículos 7 y 8. Vamos a ver versículos 7 y 8. Dice la palabra: navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Nido, porque nos impedía el viento. Siguen teniendo este problema con el viento. Navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón. Ahora, una cosa, aquí ya se desviaron nuevamente. Recuerden, cuando pasaron por Chipre tuvieron que pasar por la parte norte, cuando usualmente pasarían por la parte sur de la isla. En este caso, ellos hicieron exactamente lo mismo. Ahora, de mira, ellos deberían de haberse ido más hacia el occidente para llegar hacia Corinto. La idea era, o normalmente la idea sería o atravesar ese pedacito para llegar a Corinto, y es mucho más directo y conviene más esa ruta que hacia el sur. Pero ellos se fueron de mira hacia el sur. ¿Por qué? Por cuestiones del viento. Entonces ya los quitó del rumbo. Vuelven ellos a tener que arreglar este asunto. Ellos ni deberían de haber ido a Creta. Pero ahora los vientos son contrarios, son del noroeste. Primero los vientos eran del suroeste hacia el norte. Ahora los vientos son del noroeste hacia el sur. Entonces esto los llevó a buscar refugio en lo que es Creta. Llegaron a Nido, y de Nido nos dice la palabra de Dios que ellos llegaron a buenos puertos, que viene siendo Lasea, y finalmente a Fenicia. Ahora, la idea era invernar ahí, o por lo menos Pablo tenía la idea de pasar el invierno ahí. Vamos a ver el versículo 12, nos vamos a adelantar poquito. Hechos 27, 12. Dice, bueno, originalmente querían pasar el tiempo en Lasea, el invierno en Lasea, o por lo menos eso es lo que decía Pablo. Ahorita lo vamos a leer. Versículo 10, diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Entonces, Pablo lo que él deseaba era quedarse en Lasea o en buenos puertos para pasar ahí el invierno. Pero esto no sucedió. Veamos el versículo 12. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de ahí por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta que mira al nordeste y sudeste, e invernar ahí. Entonces Pablo quería invernar en lo que es Lasea, o Lasea, no tiene acento, Lasea. Entonces iba a llegar, la idea de Pablo era llegar a Lasea y quedarse ahí durante el invierno, pero aparentemente el invierno les pegó tan duro y era tan incómodo que todos, en contra de lo que Pablo había sugerido, dice Julio y los demás tripulantes romanos: no, Lasea no es suficiente, nos estamos muriendo aquí de frío, aquí el invierno está muy feo, vámonos mejor a darle la vuelta y llegamos a Fenice y ahí nos vamos a dejar o nos vamos a quedar para invernar. Versículo 9, no lo habíamos leído, lo vamos a leer. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, y ya viene la sugerencia. Ahora, muy interesante este asunto del ayuno. Recuerden que yo les mencioné que había comenzado el viaje, o la navegación comenzó en el otoño. Recuerden, para los hebreos hay 3 festividades o fiestas dadas por Dios en el otoño y 4 fiestas instituidas por Dios en la primavera. Una de las festividades hebreas, de las 3 que se manejan en el otoño-invierno, es
la fiesta de la expiación, la cual requería el ayuno. Por lo tanto, los judíos que se encontraban como tripulantes o como esclavos en el barco ellos aún así guardaron la ley de Dios en cuestión a las fiestas y ayunaron. Una cosa que se me hizo muy interesante, yo hablé con mi hermana mayor, Kim, hace como 5 años. Ella tuvo la oportunidad de ir a Israel y me dijo que se espantó en un momento del vuelo. Y yo le pregunté, ¿por qué? ¿Qué pasó? Y dice, pues es que estábamos todos bien tranquilos en el avión. Dice, pues yo venía así, pues, en el avión, todo normal, disfrutando del viaje. Y como iban a Israel, dice que el avión estaba lleno de judíos ortodoxos, que había mucho judío en el avión con mi hermana. Y dice, como eso de las 3 de la tarde, dice, yo empecé a ver que todos los judíos se estaban levantando y se levantaron de sus asientos y se quitaron el cinturón de seguridad del avión y empezaron a abrir las cajas de donde venían sus cosas y agarraron sus talmudes y agarraron sus kipas, sus yamacas y agarraron los tefelin y agarraron sus ¿cómo se llaman? El talit, se pusieron su talit. Y dice, y todos al mismo tiempo, como relojito. Y empezaron todos en el avión. Y dice mi hermana, una cosa tan cómica, dice, me espanté, dice, yo no sabía qué estaban haciendo ellos. Y dice, ya me di cuenta que ellos, aún en viaje, a la hora designada por la ley, ellos respetaban la ley del Antiguo Testamento y hacían sus oraciones de mediodía, o en este caso a las 3 de la tarde. Entonces, aún lo hacen los hebreos, todavía, en sus ciertos horarios, 3 veces al día, con dirección hacia Israel, siempre es que las oraciones se levantan. En este caso, fue el ayuno. No importaba que ellos eran esclavos, no importaba que la tripulación también eran prisioneros, ellos aún así respetaban la ley de lo que viene siendo la fiesta de la expiación en el otoño. Y por lo tanto, la gran mayoría de la gente que iba ahí en ese barco estaba en ayuno. Muy bien. Ya leímos el 11 y 12, pero no importa, lo volvemos a leer. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave, ignorando la sugerencia de Pablo. Pablo les dijo en el 10, hay que quedarnos en la acera. Y el capitán y el centurión y todos los demás dijeron, no nos parece lo que el hombre de Dios nos está diciendo. Para ellos, obviamente, él no era un hombre de Dios. Él era un prisionero, aunque Julio posiblemente haber tenido una influencia en él o posiblemente tuvieron esa amistad, pero seguía siendo él un sucio judío ante los ojos de los romanos. Por lo tanto, ignoraron la sugerencia. ¿Y saben qué fue lo que pasó? El naufragio que vino después. Entonces, vamos a estudiar acerca de este naufragio la semana próxima. Este naufragio se llevó a cabo en la isla de Malta. Entonces vamos a estudiar el naufragio en la isla de Malta la próxima semana. Como les menciono, aquí lo práctico para nosotros como iglesia es lo que hicieron los hermanos de Sidón para con Pablo. Esa es la lección práctica del día de hoy. Aunque toda esta aventura y todo el viaje y todo lo que se aventó Pablo fue realmente espantoso, pero la realidad es que para nosotros como iglesia lo importante o lo práctico o lo aplicable es el hecho de nuestra responsabilidad para con los misioneros que van de paso. Hermanos, debemos de dar con amor a Cristo primeramente, con amor a los hombres de Dios,
y debemos de dar en abundancia. Vamos a orar. Señor Padre, gracias le damos por este pequeño estudio acerca del viaje de Pablo. Le pedimos, Señor, que podamos nosotros la semana próxima terminar esta sección hasta Roma, o por lo menos, Señor, terminar la sección de Malta, para poder entender toda la protección, la providencia que usted tuvo sobre Pablo. Y gracias, Señor, le damos por aquella congregación Sidón, que siempre estuvieron ahí, que ellos mostraron ese amor hacia con el misionero Pablo. Le pedimos también, Señor, que esta sea nuestra realidad y que nosotros también demos en abundancia a los hombres de Dios que llevan el Evangelio a todos los rincones de la tierra. En el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro único y propio Salvador. Amén.